Técnica. Bienvenidos al podcast de hoy. En este episodio vamos a explorar el fascinante mundo de la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde sus inicios en la década de 1950 hasta su papel actual en nuestras vidas cotidianas, la inteligencia artificial ha tenido un impacto profundo en la forma que entendemos y utilizamos la tecnología y cómo vivimos hoy nuestra vida. Pero con el aumento de la IA también vienen importantes preguntas éticas sobre cómo debemos utilizarla de manera responsable. Además, vamos a discutir los alcances y las limitaciones de la inteligencia artificial y cómo se está aplicando en la industria metalmecánica. Si quieres aprender más sobre la IA y cómo afecta a nuestro mundo y vidas, es el podcast perfecto para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaciel Hernández y estamos en un nuevo capítulo de Light, nuestro podcast en técnica, y yo estoy muy contento. Es un placer recibirte de nuevo, Nadine. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya, exactamente y sin planearlo, un año de la última vez que grabamos un capítulo. Sí. Ha sido un año bastante raro, con muchas cosas sucediendo. Sé que a nivel personal también has tenido varias cosas en este último año, pero en esa primera plática que tuvimos, se hizo una plática tan extensa que disfrutamos, yo disfruté mucho, creo que tú también, que es la segunda parte de esa plática era inteligencia artificial, y decidimos darle un capítulo propio a esa parte, ¿no? En su momento fue más por quizá darle un espacio de tiempo y como su propio contexto, pero dado el último año que hemos tenido con los avances en esa división de la tecnología, creo que cae como anillo al dedo con los últimos avances que hemos tenido en ese sentido. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros, y es un placer para mí volver a platicar contigo. Pues gracias a ti, Jaciel, y pues a los de la producción siempre se les agradece, ¿no?, la invitación, y creo que también algo que pasa con estos temas de inteligencia artificial es que casi que en el momento que esto salga ya va a estar otra vez descontinuado, porque hay tantos avances, hay tantas cosas nuevas que empiezan a pasar, pero lo importante es decirlo pensando, ¿no? No solamente como una cuestión posterior al hecho, sino también durante el hecho, porque no es solamente una cuestión de contenido, porque el contenido puede ir cambiando conforme la tecnología y la inteligencia artificial vaya progresando, pero también tener la estructura para poder pensarlo y problematizarlo y ver cuáles pueden ser estos alcances, aunque aún no hemos llegado a esos alcances, ¿no? Entonces también es interesante esa parte. Que de hecho, bueno, sí, la emoción y el hype y la dopamina de saber estas noticias o de experimentarlas es bastante adictiva, creo, a veces. También está padre preguntarnos un poco más allá de hacia dónde vamos con este tipo de herramientas, que deberían ser herramientas, ¿no? Pero bueno, de eso va este capítulo, como hablar un poquito de lo que pasa a nivel general en nuestra sociedad, también hablar un poquito de lo que sucede a nivel industrial con nosotros, con la división que tenemos de maquinaria y de tecnología, y que pues ustedes puedan tener más información para tomar mejores decisiones en un futuro. Entonces, bienvenidos aquí a esta nueva plática, y de hecho me gustaría empezar contigo en la primera parte, que es, bueno, tanto se habla de este tema, tanto lo decimos, tanto lo mencionamos, tanto lo vemos por todos lados, pero yo creo que podremos quizá empezar por el tema de qué es inteligencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como donde hay una confusión en ocasiones y también un entusiasmo desbordado al respecto, pero en realidad las máquinas o este tipo de entes sí son inteligentes, no lo son. Claro.
y cuál tipo de esas inteligencias, ¿no? Entonces, por ahí platicando en una de las pláticas que hemos tenido nosotros, me decías que hay diferentes tipos de inteligencia y que dependiendo de ese tipo es como que las características a las cuales puede dar una respuesta, ¿no? Porque hay desde temas muy básicos de que inteligente es alguien que puede resolver un problema, pero pues yo creo que va un poquito más allá de eso, ¿no? De acuerdo, yo creo que lo importante de la filosofía, y para esto sirve la filosofía al final, es para poder tener una aclaración de conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por inteligencia? Hay tantos conceptos de inteligencia en filosofía como hay filósofos prácticamente, ¿no? Pero lo interesante del tema de la inteligencia, y a mí me gustaría tocarlo desde esta parte, es con los griegos, por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? Hay una definición bastante interesante de lo que es la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que se utiliza mucho en los griegos que es la palabra de logos. Logos tiene 3 entendimientos, que puede ser verdad, razón o palabra, pero lo vamos a tocar desde la parte de la razón o de la palabra. Algo muy interesante que decía Aristóteles era que prácticamente todos los seres humanos contamos con la capacidad de la palabra, es decir, la capacidad del lenguaje, y la parte racional. La parte racional es prácticamente para resolver tareas, en pocas palabras, ¿no? O sea, prácticamente A, B más C igual a D, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo interesante también es el concepto que él, por ejemplo, utiliza para dar a entender la cuestión o en los estados de esclavitud. Obviamente ya no utilizamos eso acá, ¿no? Pero para él explica la esclavitud, o porque una persona era esclava, no era por una cuestión de herencia, no era por una cuestión de nacimiento, era más que nada por una cuestión de que una persona que estaba en una situación de esclavitud tenía que ver con la capacidad de deliberación. Es decir, la inteligencia no solamente está relacionada con las funciones básicas, entre comillas, o naturales que es el ser humano, como pensar, como algo así como pensar, o incluso tener la capacidad para tener lenguaje. La deliberación toma diferentes puntos, por ejemplo, un juicio, una capacidad crítica, una capacidad racional que va con el análisis, por ejemplo, con la reflexión. Entonces, una persona que está en una situación de esclavitud para Aristóteles es una persona que no tiene la capacidad de deliberar, es decir, una persona que no tiene la capacidad de ponderar a largo plazo. A corto plazo creo que sí también lo podemos hacer todos a un nivel bastante básico, pero lo interesante de todo esto de Aristóteles, por ejemplo, para decirlo de esta manera, es que la inteligencia no solamente es algo como tiene el animal político, el animal racional, sino una persona también que es libre. Y la libertad tiene que ver con esta capacidad de deliberación. Y la libertad es un concepto también un poco más complejo que vamos a tocar en este momento, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles lo toca con una persona verdaderamente libre, es una persona que tiene deliberación, que tiene propiedad y que efectivamente tiene dinero y tiempo para el ocio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cuántos seríamos libres? Ese también es el problema, ¿no? Pero cuando queremos adjudicarle, yo creo que la definición de inteligencia a una inteligencia artificial, por decirlo de esta manera, queremos hacerlos de los mismos conceptos en lo que lo utilizamos para los seres humanos, lo cual también es problemático, porque prácticamente hemos entendido que la inteligencia artificial lo que hace es resolver problemas prácticamente programables, por así decirlo, ¿no? Y no necesariamente el ser humano es exactamente lo mismo, no soy neuróloga ni nada por el estilo, pero también hay una cuestión bastante compleja desde las neurociencias, donde aún ni siquiera hemos comprendido de dónde sale el lenguaje, ¿no? Claro, y de hecho parte bueno, hay varios autores que mencionan que para poder tener inteligencia hay primero que pensar, ¿no? Y corrígeme si estoy diciendo pero para poder pensar también hay que sentir. De acuerdo. Y ahí es donde hay esta disrupción con una máquina, ¿no? Que una máquina es más como entrenada, es más como correlaciona datos que se le alimentan, muchos datos, y tiene más bien estas redes neuronales distintas donde puede hacer en paralelo muchos cálculos mucho más rápido que probablemente nosotros, bajo ciertos objetivos muy concretos, ¿no? Que para nosotros es más complejo. Nuestro pensamiento se ve afectado por cómo estamos, el estado emocional, y por ende nuestras decisiones derivadas de cada uno. Que es muy complejo. Yo creo que sí. Creo que en esa parte la inteligencia artificial como tal, quizá una propuesta que he visto que han hecho es como dejarla separada de la inteligencia comúnmente que conocemos como emocional, la humana, sí, ¿no? Porque es que no es lo mismo, ¿no? Aunque sí hay ciertos autores que también cuestionan un poco ese tipo de inteligencias, porque dicen, bueno, correlacionas datos, pero solamente hechos o datos que existen, en realidad hasta qué punto una inteligencia artificial que solamente correlaciona datos puede crear nuevos datos de la nada sin tener esas referencias anteriores, ¿no? Entonces ahí es donde hay como este tipo, y digo, ahí se me hace un tema muy importante, porque también ya ahorita con lo que estamos viendo con DALL-E, con este GPT de chat, ¿no? Como todo este tema donde todos empiezan a persignar y darle las gracias a todos los diseñadores gráficos, a todos los, ¿no? Es como la inteligencia artificial puede generar contenidos, entonces bye. Creo que
creo que a mi punto de vista es como, pues sí, tienen muchos contenidos. ¿Son realmente creativos? No lo sé, yo creo que ahí va un tema más personal, ¿no? Yo diría que los grandes avances o las grandes tendencias de arte o de creatividad van de alguien que se le ocurre algo nunca antes visto, nunca, ¿no? Pero bueno, sé que para cuestiones quizá financieras o prácticas probablemente sí funcionan mucho. Pero bueno, antes de irme hasta allá, sí, es en este concepto de las diferentes inteligencias. También todo esto viene de una historia, ¿no? De el conocimiento y el saber del ser humano. Y la otra vez en la primera plática que tuvimos, tú mencionabas una historia que nos contabas, que era la de Prometeo. Bueno, esa vez no la contaste. El mito, no una historia, el mito. El mito. Que de hecho me gustaría que a lo mejor lo retomaras y nos contaras de qué va. Pero quiero, a partir de que nos lo cuentes, retomar algo que yo estuve viendo, que está súper padre. Pero si quieres empezamos, cuéntanos de nuevo, por favor, este mito. El mito de Prometeo. Bueno, Prometeo se entiende que era un titán, ¿vale? Y este titán prácticamente lo que hacía es que siempre velaba mucho por los seres humanos y por eso luego se metía en problemas con los dioses. Y vamos a hablar del mito de Prometeo alrededor del fuego. ¿Qué es lo que pasa? Hay una guerra entre los titanes y los dioses. Y en eso, pues, Prometeo dice que va a quedarse prácticamente imparcial. En eso que va y se quiere quedar disque imparcial, va con Zeus y se dice que lo engaña para robarle el fuego y dárselo a los hombres. El fuego en este mito implica o significa muchas cosas, ¿vale? El fuego que nos es entregado por Prometeo, que al final lo terminan castigando, y creo que, no me acuerdo si era un halcón. No, un águila. Un águila que al final amarran a Prometeo, creo que una piedra, y el águila todos los días le come el hígado y al día siguiente le vuelve a salir el Además, hígado. específicamente el hígado, eso se me hace como muy... Exacto. Sí, muy específico. Sí, y muy sádico. Muy sádico. sádico. Sí. Bueno, es que así son los dioses griegos, ¿qué te puedo decir? ¿No? Bien humanos parecen luego, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El fuego representa muchísimas cosas, como esta cuestión del mito. O sea, no solamente el mito de, ay, sí pasó, no, es la cuestión de la ¿cómo se dice? De la interpretación. Entonces, ¿qué simboliza el fuego? Simboliza la razón, simboliza también el conocimiento, simboliza también la libertad. La transformación, pero también por otra parte significa caos, también significa destrucción, ¿no? También el fuego, ¿qué pasa? Consume toda su paz. Entonces lo interesante de todo esto es que la razón se nos es dada prácticamente para que la usemos. Ahora, ¿hacia dónde se dirige? Ahí sí tiene que ver completamente con nosotros, porque esta es la capacidad de poder hacer algo con ello, que ahí quiero retomarlo con la cuestión que les había mencionado de la deliberación. Tenemos todas estas capacidades, ahora, ¿para qué lo utilizamos? Y mucho tiempo se le tira mucho a la inteligencia artificial o a la tecnología o a las aplicaciones o cuestiones por el estilo, cuando en realidad el problema no son ellas como tal, ¿no? Sino incluso el uso que les estamos dando, ¿no? Entonces, había una parte donde decían que la inteligencia artificial, o más bien la tecnología, perdón, era completamente amoral. O sea, no es que tengan un lado, sino más bien el problema es el uso que le damos, ¿no? Claro, completamente, porque tú puedes tener un gran descubrimiento y tú me dices como que para qué lo ocupas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, porque en tal caso sería neutral la cuestión, ¿no? Pero justamente tenemos esta razón, pues, para prevenir también, ¿no? Es decir, no solamente la capacidad racional me permite resolver problemas ahorita, sino también que prever cuáles pueden ser los posibles resultados de esta acción, lo cual también es muy importante. Que de hecho también la inteligencia artificial está empezando a hacer esto también, es decir, prever posibles respuestas, problemas o resultados de hacer X o Y tarea, por así decirlo, ¿no? Lo cual es muy interesante. Por eso creo que es tan fácil ponerlos como en paralelo la cuestión de la inteligencia artificial con la, entre comillas, inteligencia natural, pero también que se entiende como artificial y que se entiende como natural, ¿no? Que creo que, bueno, no sé si lo quieras mencionar tú, pero tenías un ejemplo bastante bueno de la luz. De la luz artificial y natural, ¿te acuerdas? Claro. Sí, Sí, justo. Perdón, es que lo hemos platicado ya varias veces. Sí, claro. Ya parecemos discos rayados. Sí, yo te contaba que, por ejemplo, en la luz es un muy buen ejemplo de, en realidad es artificial o no. Una luz artificial puede ser, la luz natural bajo este tipo de conversación sería el sol, una estrella. Es una luz natural que irradia luz, irradia calor, irradia luz que no podemos ver. Y a nosotros nos llega y nosotros la entendemos como esta es la naturaleza. El hombre no la creó, esto ya estaba así antes de que nosotros estuviéramos aquí. Pero, por ejemplo, una lámpara, un foco, un LED, es una luz artificial. Sin embargo, cumple con la misma función.
no exactamente tal cual quizá el sol, porque es distinto el nivel, pero a lo mejor a veces necesitas luz para tu cuarto. Y ni modo que agarras un pedacito de sol y bueno, podríamos hacerlo, pero sea muy complicado. Pero es más fácil agarrar un foco y encenderlo con luz eléctrica, ¿no? Y cumple su función, hace exactamente las funciones que necesitamos y sí, se le denomina artificial, pero al final sí tiene un sentido práctico y real, ¿no? Cuando hay otras cosas que sí se consideran artificiales, por ejemplo, unas flores. La parte de una flor natural tiene características como su color, el olor, lo que hace por su ecosistema, lo que hace para todos aquellos seres que lo rodean, por la tierra, tiene varias cosas, ¿no? Forma parte de un equilibrio. Y una flor artificial, no. O sea, se ve, cumple quizá la función de parecer, pero no huele. Bueno, a lo mejor algunas se podrían, pero no es de... O sea, lo que voy... Creo que es un ejemplo muy tácito de cuando algo es muy artificial, ¿de qué va? ¿No? Una flor prácticamente no interviene tanto con su entorno de la misma manera o no tiene el mismo impacto, mientras en una luz artificial sí tenemos un resultado más positivo en ese aspecto, ¿no? Claro, pero incluso la artificialidad en sí misma te das cuenta cómo de repente la desprestigiamos o como que la dejamos a un lado. Es que no está... O sea, pero también funciona, ¿no? O sea, ahorita estaba pensando, perdonen el ejemplo, unas chichis artificiales, ¿no? O sea, al final... Sí, o sea, es que comen... O sea, tal vez no sean para amamantar, que para eso son, pero dices, bueno, estéticamente se ve de cierta manera como las flores artificiales, ¿no? Y dices, bueno, pues cumple la función de que ahí se ven, ¿no? Entonces, pero es bastante curioso de incluso cómo está el discurso hacia, es que no es natural y cosas por el estilo, como para desprestigiarlo hasta cierto punto. Y eso creo que también es lo que pasa con la inteligencia artificial, y eso creo que esos prejuicios a veces no nos permiten pensarla de una manera un poco más objetiva, ¿no? Por eso puse el ejemplo de las chichis artificiales, porque como que moralmente hay gente que le causa conflicto, ¿no? Como termina siendo como que un tabú, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que nos impide pensarlo y adentrarnos completamente, porque siempre lo pensamos desde lo que habías dicho, pensamos que la razón es simplemente una cuestión meramente objetiva, pero también somos seres afectivos, o sea, también dentro de esta problematización de la inteligencia artificial también hay creencias, ¿no? También hay, si quieren verlo así, dogmas, cultura, tradición, historia, que también lo atraviesa. Y también para pensarlo tenemos que darnos cuenta que tenemos ese tipo de bagaje, por así decirlo, para pensar la inteligencia artificial. Pero si siempre la vemos con ese tabú o con ese desprecio, es que es inteligencia artificial y jamás se va a comparar la inteligencia de un ser humano o cuestiones por el estilo, es que, a ver, no estamos pensando en la inteligencia artificial desde la inteligencia artificial, sino desde nosotros, que ojo, hasta cierto punto no siempre nos podemos salir de nosotros, pero mínimo le podemos dar esa perspectiva para abordar mejor estos temas. Claro, y que al final estas nuevas inteligencias artificiales sí nos están resolviendo ciertos problemas que serían imposible en tan corto tiempo para nosotros a lo mejor resolverlas, ¿no? Entonces, pero bueno, también, no sé, como que hay todo un tema, pensamos en una inteligencia artificial y rápidamente por cultura popular o por cosas que hemos visto es Terminator. Un robotcito. O sea, los robots y todo este tipo, o sea, lo ubicamos mucho con inteligencia artificial, con un robot, ¿no? Hasta recientemente Elon Musk sacó su muy triste robot, Autómata, ¿no? Que sí era como... Se suponía que era como wow y todos sentimos un poco de lástima por él. Si me ves Elon, es cierto. Si me ves Elon, quiero 1,000,000, gracias. pero al final sí asociamos como esta parte humanoide, que es como nuestra cúspide de hemos creado a la criatura inteligente ¿no? Es como ese tema y viene por eso quería hablar un poquito de la parte histórica de Prometeo, voy a regresar un poquito a eso, porque de ahí hemos tenido como esta idea y estos sueños de crear una criatura, ¿no? De hacer algo fuera de nosotros que nos trascienda, ¿no? Que vaya más allá de nosotros. Desde hace mucho tiempo, por eso existió los autómatas, desde hace mucho tiempo, por eso se hizo este libro increíble que Prometeo moderno, que es Frankenstein, ¿no? Se me hace muy, a nivel personal, no sé, a lo mejor para los demás, pero se me ha hecho siempre un sueño, un romance muy raro del ser humano con esta criatura que es capaz de crear de la nada y tener un poco de Dios, ¿no? De repente de dar vida a algo que no estaba, y además le doy inteligencia, ¿no? Va mucho de eso. Yo estaba checando, también tú lo estábamos platicando, que pues, todo empezó, claro, desde estos mitos, pero después empezaron con los autómatas, ¿no? Que eran estas máquinas maravillosas de, no sé, de los siglos XV, XVI,
que en Europa fueron un hit, ¿cierto? De hecho, y es lo que entendemos, o como son los antecedentes, mejor dicho, de lo que es la filosofía de la ciencia o la filosofía de la tecnología. Los autómatas prácticamente son mecanismos que tienen una función completamente aislada, por decirlo así, de la metida de mano del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el changuito que de repente toca los tamboritos, está... Eso es un autómata, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo interesante es que, por ejemplo, hay una historia bastante curiosa de Descartes, ¿no? Se dice que Descartes tuvo una hija no legítima, es decir, fuera del matrimonio. Dios mío, nada, fuera del matrimonio, y en pocas palabras, esta niña murió como a los 5 años. Y al final, como que Descartes estaba muy triste por la pérdida de su hija, y se dice, de hecho, que hizo una autómata parecida a la niña, y de hecho la llamaba como su hija, creo que era Francine, si no mal me equivoco, ¿no? Pues aquí está mi hija Francine, ¿no? ¿De verdad? Sí, no, de verdad. Y esto es una historia que casi nadie se sabe de Descartes, pero es bastante curioso porque Descartes es el padre de la modernidad, e incluso podemos ver cómo incluso esta misma idea de la creación natural, como le decimos, por ejemplo, tener hijos, o sea, la trascendencia, ¿no? La herencia genética, es lo que hemos ver así, también luego lo queremos pasar a una cuestión que tú habías dicho, que este afán por crear, sí, ¿no? Algo nuevo, diferente, que tenga inteligencia, etcétera, etcétera. Sí, lo mismo hacen los hijos, pero pues tal vez lo queremos un poco más, no sé, alternativo, por así decirlo. No pero es bastante eso, curioso. Esa historia de Descartes. Pero es bastante curioso porque te lo pones a pensar como que nos ha gustado estos mecanismos, estas ideas, como para decir, esto es algo imposible, que jamás se pudo haber pensado que se podría hacer, y lo hicimos, aún así. Y también tiene que ver con, no sé si hasta un poco el ego del ser humano para decir, claro, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro que sí, hacer, ¿no? De hecho, ¿no? En esa parte que te decía de los Luises, de todos estos reyes franceses, eran los que impulsaban y además patrocinaban a todos estos científicos que empezaron. Hubo un hype en esa época de hacer autómatas, de crear autómatas, entre más complejo, entre más increíble, entre más impresionar a las audiencias, era más el poder y el ego del rey. Claro. Entonces, hoy lo vemos, pero claro, cada quien desde su esquina, desde a ver quién va al espacio con cohetes cada vez más similares a ciertas formas muy extrañas. Pero bueno, entre Elon Musk o Jeff Bezos, ahorita todos están como queriendo ver quién es el manda más del espacio, ¿no? Claro. En su momento fueron los autómatas, y yo recuerdo que había uno de ellos, uno que era asombroso porque era un ganso, era un pato que le podían dar de comer y hacía todo el proceso también de evacuar, ¿no? Inclusive. Entonces, para la gente que veía estas criaturas aparentemente propias y que no dependían de un ser humano para tener estos procesos, era una maravilla, ¿no? Hoy nos sentimos de repente así cuando vemos a DALL-E o a estos chats inteligentes, ¿no? Entonces, pero sí esa parte de, yo creo que del ser humano, de poco a poco ir mejorando, poco a poco seguir intentando hacer esta máquina perfecta, diagonal criatura, diagonal ente, que ha sido, pues en la historia de la humanidad ha sido una carrera, creo que permanente, ¿no? Sí, no, sí, por completo. Que de hecho también era... De ahí nos vamos a otro tema con la revolución industrial, ¿no? Si bien antes los autómatas reflejaban mucho el poder financiero, económico, social de los reyes, cuando llega la revolución industrial, más bien la sociedad se convierte en este elemento de esta mega máquina productora de bienes, ¿no? Y el país o el reino que tenía mejores productores se convertía en el que dominaba en su época, ¿cierto? No, es que es bastante interesante la cuestión de la revolución industrial, porque no solamente fue una cuestión, no sé si llamarlo dominación, pero sí como poner una vara, ¿no? Y decir, yo soy un país que tiene producción, yo soy un país que tiene la maquinaria justamente para hacer este tipo de producción a un nivel ya más, valga la redundancia, industrializado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo mucha más competencia, ¿no? Lo que también me pone en una jerarquía un poco, incluso hasta mayor, ¿no? Entonces, ya soy un país que no solamente es productor, ponte tú, de mano de obra, sino que también tengo las máquinas que me lo facilitan, idealmente con la noción de que, pues ya estos trabajos no solamente van a ser personas, ponte tú, que oprimen un botón o que hacen cuestiones mecánicas, sino también una idea de progreso, es decir, bueno, ya no tenemos que hacer este tipo de trabajos, ahora podemos dedicarnos a otro tipo de trabajos, pónganse ustedes más intelectuales, si lo quieren ver así. Que de hecho, ¿no? justo, o sea, yo veo que todavía vivimos en este periodo después de post-revolución industrial, donde de repente China se convirtió en la fábrica mundial, ¿no? Donde de repente se hacían estas plantas de manera increíblemente rápida, donde había mano de obra que era, pues sí,
perdón, todos lo saben, pero nadie lo dice, pues si se muere un chinito, ponían otro chinito y si no, cada uno loco, si no comían, pues ponían otro y ya, ¿no? Claro, porque los empezaron también a tratar como máquinas, si te das cuenta. Exactamente, es como dejas de ser humano, te conviertes en un engrane de toda esta gran máquina productora, ¿no? Y además, la verdad es que con China sí es un tema que quizá tendremos que platicar después porque se prepararon para ello. O sea, también desde Mao y desde todas estas purgas que hicieron religiosas, prepararon a la gente para hacer un elemento más de una máquina. Pero bueno, no iremos a ese tema ahorita, nos regresamos a la inteligencia artificial. Pero sí, hace poco lo estamos viviendo y hace poco estábamos viendo toda esta sociedad donde es una mega máquina y donde cada quien tiene una función, ¿no? Sin embargo, recientemente empezamos a ver el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Y hoy en día vemos que probablemente, y de hecho hay conversaciones y pláticas donde se dice, bueno, pues qué padre que una inteligencia artificial pueda resolver estos problemas, qué va a pasar con el trabajo de X o Y persona, qué va a pasar el trabajo con X o Y perfil de obrero, de empleado, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer, no? Pero como lo mencionabas hace rato, creo que más bien nos vamos porque el tipo de trabajos se están cambiando. Se empiezan a dignificar quizá algunos, porque sí hay unos trabajos que son repetitivos, que no tienen ningún beneficio para quien lo hace más que quizá la parte monetaria posterior a hacer el trabajo. Claro. Pero como tal la actividad no es nada... Pues dignificante. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho, esto cambió hace poco, ¿no? Por ejemplo, las personas que te cobraban afuera del estacionamiento y te cobran el estacionamiento. Hoy en día yo no veo ya ninguna persona que esté en una caseta cobrándote 30 pesos por el estacionamiento, sino que te des tu maquinita, lo lee el boletito, vas, lo pagas tú mismo, pum, y te vas, se acabó. Idealmente, lo bueno de que existiera la revolución industrial o la tecnología o esta cuestión de, no sé, como que ser más productivos de alguna manera, no, es que las personas puedan dedicarse a otras cosas. El problema es que yo honestamente en México veo que no es como que de la noche a la mañana ya se van a perder todos los trabajos que sean así prácticamente mecánicos, ¿no? Porque siento que aún no estamos listos, pero por eso idealmente, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues utilizamos ambos, o sea, la parte de la industria, que ahí tú sabes sí mucho más que yo, ¿no? Junto con la parte laboral, si te das cuenta. Entonces, idealmente para mí es una mancuerna que si lo juntamos está perfecto, pero también el problema es que no siempre podemos sustituir 100% personas por máquinas hasta cierto punto, pero claro que las máquinas se van siendo muy atractivas. ¿Por qué? Porque pues no les tienes que pagar vacaciones, aguinaldo, no se enferma, no se embaraza, no tienen sindicatos, etcétera, etcétera. ¿No? Al respecto, estaba viendo par de influencers digitales y cómo se ha hecho cada vez más. Digo, es algo que en Japón ya tienen más. En la parte de nosotros de Occidente, de América, Norteamérica, América, hay una influencer en Brasil, creo, y hay otra en Estados Unidos, que no recuerdo los nombres, pero al ratito en postproducción van a aparecer los nombres aquí, de quienes me refiero, pero pues tienen sus seguidores y las grandes virtudes que justo tú mencionas, ¿no? Un influencer que tenga aspecto más humano cada vez mejorado, pero puede hablar de cualquier... De hecho, una de estas ha hecho ya campañas para marcas de ropa, marcas de joyería, marcas increíbles, o sea, ahorita están ya en el metaverso, hacen también para Fendi, para cosas muy pesadas, pero pues no comen, pueden generar los contenidos que sean, pueden decir las cosas que tienen que decir, y hay mucha gente siguiéndolas, ¿no? Entonces ahí es donde todo este tipo de paradigmas se empiezan a romper respecto a dónde sí o dónde no se involucra la inteligencia artificial. Y sí, como bien dices, ¿no? Cada vez en muchos aspectos de diferentes profesiones se va integrando más. Pero ¿qué van a hacer? O como sociedad, ¿qué vamos a hacer para en ese inter? Pues sí, o sea, qué bueno que a lo mejor hay nuevas máquinas que pueden hacer lo que hacían antes 10 personas, pero mientras, ¿qué va a hacer con esas personas, ¿no? Exacto, porque es una cuestión de tanto integrarlo como regularlo y también responder a las necesidades que tenemos en ese momento, no solamente necesidades tecnológicas, por así decirlo, sino también necesidades humanas. Por ejemplo, yo creo que si en México todo lo ponemos así sumamente tecnológico, donde por ejemplo sé que en Japón hay Oxxos, por ejemplo, que no necesitas, por ejemplo, que haya una persona cobrándote, simplemente tú vas y lo haces completamente tú. O por ejemplo, restaurantes donde ya no hay meseros, sino que hay robots, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, para mí México aún no está preparado. ¿Por qué? Porque también hay mucho negocio informal y también hay mucha gente trabajando ese tipo de cosas que también está perfecto, ¿no? Pero también lo que pasaría si nos volvemos
o sea, brutalmente, por decirlo así, de la noche a la mañana empezamos a tecnologizar todo, por así decirlo, también estaría fatal a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría con todas esas personas, por ejemplo, que pierden su trabajo? Es decir, para mí es una transición. Como fue la revolución industrial, también esto va a ser una transición. La cuestión es que hay que darle tiempo que respire y también ver qué necesidades, si puede ¿cómo se dice?, responder la tecnología para México, ¿no? Y también qué necesidades humanas tenemos primero antes de las tecnológicas, por así decirlo. Por ejemplo, esto de energías renovables, no ya no usar petróleo, ajá. O sea, sí, qué padre que haya países que lo puedan hacer. Para mí México todavía no lo puede hacer y también estaría fatal. ¿Por qué? Porque también uno de los ingresos básicos del país es que pues el petróleo. No digas eso, por favor. Si apenas estamos en una refinería. Eso está padre, sí, ¿no? Pero para lo que voy es híjole, sí, yo lo que veo el problema es esta falta de regulación. Que no hay una organización. Hay intentos, hay, de hecho, en la red y en estas esferas tecnológicas sí hay organismos que buscan regular la inteligencia artificial y la tecnología. Pero si al rato se le ocurre, lo siento Elon, pero volver a mencionarlo, a Elon Musk comprar otra red social y hacer que lo puede hacer, ¿no? El problema es que la tecnología yo la veo hoy ultra ligada al poder económico, ¿no? Claro. ¿Y quién lo regula? ¿Y cómo cuidas el sesgo de esos dueños de tecnologías para que la tecnología sí tenga una buena incorporación a la sociedad? ¿Cómo lo logras, no? Claro, porque también está sumamente privatizado y al final cuando lo privatizas, al final no contesta los intereses o las necesidades del Estado, por así decirlo, del pueblo, ¿no? Sino de qué, pues prácticamente la industria privada. Y qué padre que exista industria privada que tenga, ponte tú, el dinero, ¿no? O sea, los medios para poder hacerlo, pero también hay una cuestión de prioridades. Por ejemplo, vi que ya lo sacaba hace rato, la cuestión de The Line, la línea, que iban a hacer en África, si no mal me equivoco, ¿no? Y tú lo ves y dices, no, pues está padrísimo, ¿no? Pero hay dinero para eso, pero ponte tú uno para, no sé, que todo el mundo pueda acceder al agua potable, ¿no? Y dices, o sea, también se juegan ahí los intereses de las industrias privadas y dices, bueno, qué padre que haya dinero para hacerlo, pero también, ¿qué pasa con las demás necesidades? ¿Qué pasa con lo que las personas, pues, básicamente, pues, para eso sobreviven, ¿no? Pues el agua, ¿no? Y luego nos ponemos a pensar, yo me lo pongo a pensar y digo, al final parece un chiste, ¿no? Porque para mí eso sí debería estar regulado. Tienes tanto dinero y no haces una cuestión humana. Sí, convenientemente no está regulado, pareciera, ¿no? Exactamente. O también, pues que para detenerse, ¿por qué? Porque también genera más dinero, porque el mercado te aseguro que no es para las personas que no tienen agua potable, sino las personas que pueden pagarse un departamentito en The Line, por así decirlo. Sí, ¿no? Y ahí yo creo que hay otros aspectos de la vida donde lo estamos viendo, este tipo de contrastes y de absurdos, ¿no? Claro. Estos avances tan ahead de todo, pero con realidades a la vuelta muy dramáticas. Exactamente. Entonces, ya estamos pensando en eso y de repente dices, ok, aquí no hay personas, por ejemplo, que siquiera están vacunadas y no pueden llegar vacunas a todas partes. O sea, ¿cómo? De hecho, una de estas cosas que tú decías, de la peligrosidad de la privatización de la tecnología, ¿no? Claro. Pero también los gobiernos tienen estos controles. Digo, también hace poco se vio en China que hay dos cosas que estaban mencionando mucho. Una, donde ellos manejaban el discurso histórico de lo que había sucedido hacia atrás, ¿no? Y uno de esos ejemplos era en una plaza de una ciudad donde hubo unas protestas hace algunos años que, de hecho, hay una imagen, un video y una foto que se llama The Tank Man, y hubo varias protestas en esta ciudad. Y en una gran plaza el gobierno chino mandó unos tanques y como protesta la gente no se fue de las calles, siguió en las calles. Y ahí tienes un tanque inmenso enfrente en la calle y un señor con sus bolsitas del mandado enfrente de él para que no avance. Y de hecho lo detuvo, el tanque ahí se paró. Quedó como épica esa escena, quedó como muy padre, pero al gobierno chino no le conviene que la gente crea que sí pueden tener una voz y que sí pueden parar ciertas cosas. Y decidieron que en todas esas organizaciones de inteligencia artificial donde recopilan historia, ese evento no sucedió. Y ahí es donde yo veo que es algo muy peligroso. Sí, controlan la narrativa, la realidad. Y yo creo que a nivel personal no debemos renunciar a esta búsqueda de la verdad. Ya sé que la verdad, y sobre todo al platicarlo con una filósofa, es un tema muy complejo. Pero creo que como seres humanos, no por el hecho de que la inteligencia artificial nos empiece a dar las soluciones fáciles, cómodas y rápidas, tengamos que separarnos de la búsqueda de la verdad o del conocimiento, ¿no? Claro, es que está complejo. Por ejemplo,
En el caso de lo que pasó en China, más que decir una cuestión, una verdad, por decir algo trascendental, algo universal, por así decirlo, es una cuestión de que es un hecho, ¿no? Es de facto que eso sucedió. Pero el hecho de que tú controles la narrativa, es decir, estoy dispuesto a transformar la realidad para que me convenga, es decir, voy a utilizar los hechos, voy a utilizar la tecnología, hasta el hecho de decirte, voy a eliminar de las, no sé, redes sociales, que es algo que luego hacen, por ejemplo, las Kardashians, ¿no? Una fotografía, no sé, de Khloe que se ve medio mal, ¿no? Vamos a eliminarla por completo de las redes sociales para que parezca que no existió o que no se ve de esa manera. Sorry, no sabía eso. Sí, y tú dices, qué locura, o sea, uno que piensa, no, al dar una imagen en las redes sociales nada lo puedes controlar, ya no lo puedes sacar por ningún lado, sí lo puedes hacer, pero también creo que hasta cierto punto, no sé, que es complicado, ¿no? Que hasta cierto punto no nos sentimos empoderados con las cuestiones de la tecnología o con las cuestiones incluso hasta del Estado, porque no voy a hacer estos discursos porque no es el tema, ¿no? Pero que prácticamente no estamos empoderados para decir si tengo una voz, si tengo un voto y vale, ¿no? Y sí se podría regular, y sí se pueden contestar las necesidades. ¿Por qué? Porque no es como que no haya dinero, ¿no? Pero otra vez se juegan los intereses privados y no los intereses colectivos, por decirlo de alguna manera, que también termina siendo un problema, porque primero, a mi parecer, viene el humano, porque para eso se crea la tecnología, para eso es la ciencia, ¿no? Para favorecernos a nosotros, claro, idealmente. Una herramienta más. Exactamente, pues si nomás es para favorecernos a algunos, entonces, ¿cuál es la finalidad entonces de la ciencia o de la tecnología si no es para el bienestar común, por así decirlo? No, y de hecho, de repente en este presente, en este mundo, en este momento, sin saberlo, hemos sido espectadores de esta guerra fría entre China y Estados Unidos respecto también a la tecnología. Hace poco las instituciones de investigación de Estados Unidos se dieron cuenta de cómo a través de TikTok China filtraba cierto tipo de contenidos a los Estados Unidos. O sea, eran más contenidos que eran superfluos, que eran banales, que hablan como más de bailes, más de cosas inútiles, mientras que en Asia y en la región de China, los tipos de contenidos que usa TikTok son más educativos, más de esta célula, ¿no? Como país, como más de metas. Incluso creo que después de tantos número de scrolls te preguntan como tomaste agua o cuestiones así. Sí, está, ¿no? Cañón. O sea, pero cómo es adictivo, ¿no? Claro. Cómo TikTok se ha logrado infiltrarse al usuario promedio, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí. Y por desgracia, los ecos de nosotros, que estamos como vecinos. De tal manera que la gente se ha vuelto cautiva de este tipo de experiencias donde soltamos estas dosis de microdopamina cada que tenemos un scroll, ¿no? Y eso es donde las líneas se empiezan a poner muy borrosas y donde sí hace falta. De hecho, era otra cosa que yo te iba a preguntar. ¿Dónde han estado los filósofos en todo este tiempo? ¿Por qué no hay alguien que esté teniendo un liderazgo? A lo mejor sí lo hay, yo no lo sé, y justo a lo mejor nos puedes decir quién, o quiénes, o qué organización. ¿Cómo han lidiado los filósofos con la inteligencia artificial y con la tecnología? Porque veo que hace falta mucho eso. Si solamente como usuarios estamos a la merced de lo que saquen como desarrollos y las industrias privadas sigan solamente teniendo los objetivos comerciales, bueno, todas esas otras preguntas y cosas que son muy importantes, ¿dónde quedan, no? Es que es bastante curioso lo que tú mencionas de la filosofía, porque sí hay filósofos que lo piensan, sí hay filósofos que lo problematizan, sí hay filósofos que hacen filosofía de la ciencia. El problema principal que yo veo es que, uno, no los conocen, ¿no? Y piensan que la filosofía no funciona para nada. Otro también ha sido un problema de nosotros, es decir, nada más nos hemos metido en el ámbito académico donde nada más nos conocen otros filósofos. Entonces, ¿de qué nos sirve que la filosofía nada más sea para los filósofos? Pues de nada. También hay otra parte de la filosofía o de los filósofos que es un área un poco más especializada. Te puedes meter, por ejemplo, en el área de consultoría o en el área de comités de ética dentro de empresas tecnológicas. Por ejemplo, Google, si no me equivoco, tiene un comité de ética. De ellos, ¿no? Sí. No, iba a mencionar que Google, no sé. Lo bueno es que ellos sí están regulados. Exacto. Sí tienen como un buen de personas detrás checándolos. Exactamente. Pero bueno, son de ellos, ¿no? ¿Cuántas otras industrias privadas no hay que están invirtiendo en? Claro. Y ellos, ¿a quién los regula, no? Yo, de Google sí me queda desde esta parte que es DeepMind, que es su organización que se encarga de la inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial, sí tienen organismos que los están constantemente auditando y checando y viendo que tengan esta parte ética bien, ¿no? Pero claro, no, que sería lo ideal. Entonces, sí hay filósofos, el problema es que tal vez no los conocen, otra vez que tampoco nos hacemos conocer. El más famoso que les podría decir, que el 2021 hizo un libro, que ya lo hemos mencionado, ¿no? De inteligencia artificial, un poco de tecnología y todo esto, fue Byung-Chul Han, con el libro de No Cosas, por ejemplo, y ha sido uno de los más famosillos dentro de este ámbito, o sea, a nivel mundial,
no dices, o sea, sí hay, ¿no? Incluso Byung-Chul Han casi nadie lo conoce, o luego ni siquiera conoce que salió este libro y es de los más famosos, lo cual también es preocupante, o sea, incluso entre los filósofos famosos contemporáneos que hablan de tecnología, pues tampoco lo ubican, ¿Por ¿no? qué a la sociedad en general no le interesa? Yo desde que he estado en este ámbito veo muchas cosas. Uno, que es la cuestión de desconocimiento, ¿no? O sea, de que ni siquiera tienen ni idea de lo que hacemos, de que, no sé, si creo que piensan que estamos, no sé, sentados fumando marihuana y leyendo todo el día, lo cual... ¿no? Pues la marihuana no, leer sí, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Pero creo que también hay un mal entendimiento de la filosofía y hay, creo que dos posturas. O son eruditos prácticamente pedantes donde se quedan, no sé, pensando sobre el universo, ¿no? Exactamente. O, sí, no, pues, marihuanos que especulan sobre la inmortalidad del cangrejo y cuestiones por el estilo. Entonces, yo creo que también ha sido un problema tanto de la sociedad como de los filósofos. Es decir, nos hemos encerrado tanto en nosotros, en nuestro mundo, que pareciera que ya no conectamos con el mundo. Es decir, ya no respondemos a las necesidades. Ya está Platón y pues ¿de qué me va a servir Platón hoy en día? Pero es que la cuestión es actualizarlo, la cuestión es integrar ese tipo de pensamiento, porque la filosofía no solamente es un contenido, la filosofía es una herramienta para pensar el mundo. O sea, la filosofía podría ser entendida así como un medio, ¿para qué? Para llegar a esas conclusiones. ¿Qué es ahí donde yo veo el problema? ¿Por qué? Es una herramienta para pensar el mundo. Pensar es el tema. ¿El problema? La ausencia. Del pensar, ya te entendí. El hábito, la voluntad de pensar. Claro. Hoy ya no lo necesitamos porque los dispositivos no lo están solucionando. Claro, porque es la cuestión del ocio. Creemos que el ocio es estar yo en mi casa sentada scrolleando todo el día viendo TikToks. series, echándote el maratón de series. Exacto, y nada que ver. Y el ocio justamente idealmente está creado ¿para qué? Para que te sientes a pensar, es decir, a echar el coco a funcionar. Hace poco, digo, sí, al ratito vamos a platicar un poquito de tu libro, pero justamente saco el tema porque, digo, una pequeña historia, un pequeño paréntesis en esto. El otro día fui a buscar un mueble, fui a una tienda departamental y andaba ahí buscando el librero. Todos son decorativos. Los libreros ya no están hechos para tener libros en ellos. Ahora es para la foto o para el video. O sea, ya no tienen la función. Este olvido, este desprecio, por los libros y el conocimiento se me hace algo que justamente yo lo vi y empecé a tener cierta sensibilidad con Byung-Chul Han en este libro de No Cosas, ¿no? Y cómo las consecuencias de tener este rush digital traen a esta sociedad muy complicada con, no sé, tú dime, ¿qué porcentaje crees de gente que ahorita está experimentando ansiedad? Yo sí ¿de la población mexicana o mundial? Porque mexicana... Digamos, no, mexicana, ya no digo norteamericana, porque ahí sí te aseguro que todos se son drogan más altos, yo sí, creo. no está caño, o sea, todos tienen que tomar algo, porque si no... Sí. Somos muchos. Y más en las generaciones más chicas, por así decirlo, que es lo que yo veo. Por ejemplo, mi generación, los millennials, los que vienen después. Centennials también. O sea, sí, creo que vienen con la ansiedad al full. Porque todo el tiempo estamos fuera de tiempo, ¿no? Porque no lo canalizas tampoco. Y el tiempo se ha atomizado a eventos, fragmentos. Ya no hay una continuidad. Y me regreso a por qué saqué esto. Todas las cosas que implican tiempo ya son despreciadas. Exactamente. Contemplar, pensar, leer un libro, tener una conversación, conocer a alguien, hasta los dates ya son como de express, ¿no? Claro que estamos en este rush, claro que nunca vamos a alcanzar el presente bajo ese marco, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco este tipo de situaciones. No, completamente, y de hecho ahí está la cuestión de cómo la tecnología nos ha afectado. No creo que per se sea TikTok, porque también quiénes son los que hacen los contenidos, ¿no? Claro, pero eso es lo curioso, ¿no? También esa es la parte. O sea, es chistoso y es algo que a mí siempre me ha causado un poco de ruido. Al final sí es la copia de la copia de la copia, ¿no? Al final sí el no tener actividad o dedicarla una actividad para pensar nos trae solamente en repetir. Y todos al final seguimos siendo o podemos llegar a ser otro engrane de esta máquina TikTok que requiere muchos contenidos donde todos están moviendo la cola, ¿no? O sea, eso es lo dramático que yo veo, que
que al final sí somos una sociedad perfecta para ese tipo de problemas. Claro. Ojo, porque tampoco creo que es tan mal la copia o la imitación, porque también aprendemos a través de eso. Mi problema es no problematizarlo, mi problema es más que nada el hecho de dejarlo en el aire y no ser capaces de cuestionarlo. Claro. O sea, claro que todos nos copiamos entre nosotros, las modas son copias hasta cierto punto, la música que escuchamos, por algo hay música popular, por así decirlo, ¿no? Los mejores hits, o sea, y eso está perfecto. La cuestión es que si lo seguimos reproduciendo nada más porque sí, o sea, por ejemplo, qué padre que se volvieran, no sé, ¿cómo decirlo? Viral, ¿no? El hecho de ayudarnos los unos a los otros, ¿no? El challenge de la empatía, por así decirlo. Eso estaría increíble, ¿no? Y que cada persona lo hiciera, ¿no? Y podamos ayudarnos. Y esas son conductas que me parece deberían ser reproducibles, imitadas y copiadas en la medida de lo posible. La cuestión es cuál es el contenido que cargamos y nada más lo hacemos por hacerlo, por likes, por views. Ahí está mi problema. Yo creo que hay yo creo que justamente no pasa en eso porque hubo como una exacerbación del ego y del narcisismo. Exacto. En esta sociedad, exacto, donde solamente importo yo. Claro. Y ahí es donde el problema que yo empiezo a ver con la inteligencia artificial, bueno, no diría problema, más bien la situación que tenemos que resolver es que tanta personalización que vamos a tener de los contenidos no nos aísle de los demás. Uh-huh. Vivimos hace poco campañas presidenciales donde se polarizó tanto a la población porque recibían contenidos que afirmaban sus gustos. Claro. ¿No? Tenemos estas inteligencias artificiales viéndonos del otro lado y diciendo, a este cuate le gusta mucho hablar de control de armas, o no, de la libertad de tener un arma, ¿no? Y nos empezaban a mostrar más, claro que llegamos a pensar que tenemos toda la razón y que los otros no. Claro. Y ahí es donde yo veo este tema que no me gustaría, pero probablemente sí suceda, de que estas inteligencias artificiales con las que podemos tener conversaciones y que nos van a estar generando contenidos personalizados, también nos van a aislar. Sí, pues es que no es una predicción, ya está pasando. Sí. O sea, ya nos terminan aislando del mundo, porque se me hizo muy claro cuando empezamos la pandemia, todos nos fuimos hacia nuestros teléfonos celulares, porque queríamos conectar. Pero en esa idea de voy a conectar y voy a compartir mi rutina de ejercicio en casa o mis nuevas recetas que descubrí, etcétera, etcétera, al final fue como hasta cierto punto una barrera, ¿no? Donde ya niños, a mí me preocupa, por ejemplo, estas generaciones de niños que estudiaron en Zoom, o sea, hay un rezago educativo fatal, ¿no? En México, y deja tú eso, ¿no? Tanto rezago educativo como incluso de rezago de madurez en las mismas personas, los mismos chicos, ¿no? Salían de primaria y ya están en prepa, ¿no? Y dices, chale, o sea, también vemos como incluso esta cuestión de habilidades sociales, la capacidad de conectar se va perdiendo mientras yo pongo un teléfono entre tú y yo, no que el teléfono esté mal per se, ¿no? Porque también puedo conectar, por ejemplo, con mi tía que está al otro lado del mundo y podemos platicar, qué padre que estás viendo, otra vez, es el uso. Y si mi uso no es para conectar, para ver más allá de mí, estar tan preocupado por cuántos likes tengo, o si le caigo bien a la gente o no, o sea, ahí es cuál es el fin, ¿no? La tecnología es un medio, pero ¿para qué lo estoy utilizando? Y creo que lo que no hemos cuestionado han sido los fines, y hemos cuestionado más que nada los medios. Es que hay que quitar Instagram, es que hay que censurar TikTok. O sea, sí, pero ¿qué es lo que hace censurar? ¿Por qué? No cuestionamos fines, sino medios, que también es importante cuestionar los medios, pero al final también tienen sus mismas regulaciones, si lo pones a pensar. Que también es la parte de filosofar, ¿no? La parte de filosofar es cuestionar, preguntarnos mucho los porqués. Y creo que no, a lo que voy también es, ¿y por qué para mí tú has sido una invitada clave? Es porque la actividad de filosofar no debía ser exclusiva de ustedes. Exacto. Creo que es una actividad que todos deberíamos de poder realizar. De acuerdo. Saber que nos hace bien realizarla y tener o desarrollar un criterio propio. Claro. Sé que quizá estos temas se tenían que mencionar, bueno, yo quería mencionarlos así, claro, pero también está este otro aspecto de la tecnología donde sí son estas herramientas, donde sí nos están ayudando un poco más a ir hacia adelante, ¿no? Sí. Y yo sé que a lo mejor para quienes nos escuchan o nos ven, no es tanto irnos a un tema tan profundo, pero sí lo quería mencionar, cómo estamos en este presente y cómo la sociedad tiene estos retos para poder tener una salud emocional mejor, porque en la parte industrial, que es donde nosotros tenemos mucho que ver, es todavía un aspecto que no tiene un impacto tan inmediato en el usuario, y que las máquinas también están empezando a utilizar cierta inteligencia artificial. No sé si ya lo habíamos comentado antes, lo habíamos platicado, pero hoy en día, por ejemplo, las máquinas láser, las dobladoras, como todo esto que vemos en nuestra industria, empiezan a tener nuevas capacidades a través de
de todos estos desarrollos que van en paralelo en otro tipo de campos, ¿no? Y bueno, respecto a todos esos temas, yo sé que quizá a lo mejor la pasión que tenemos respecto a estos impactos, respecto a estas cosas, nos está yendo muy hacia una parte crítica respecto a lo que pasa en la sociedad con interacciones con inteligencia artificial y la tecnología, pero también creo que está padre hoy como platicar también de lo bueno y de los avances que también tenemos en el sector, ¿no? Como bien mencionabas hace rato, la inteligencia artificial como tal, machine learning, esta máquina que puede correlacionar datos a tan alta velocidad, pues nos ha traído también avances muy padres, ¿no? Hace poco estaba viendo que en el tema médico el machine learning ha hecho capaz a ciertas inteligencias artificiales a descifrar cadenas proteínicas para posibles vacunas que a un ser humano aún y con muy buena tecnología había tomado años, los resuelve en un mes. Y hoy con esta experiencia de COVID y nuevas enfermedades, creo que todos estamos felices de que un ente nos ayude, una máquina nos ayude a solucionar este tipo de inquietudes, ¿no? Y ahora, fíjense que tenemos la viruela del mono combinada con influenza combinada con... En un mes se lo resuelvo, no hay problema. Exacto, ¿no? Por lo menos que te digan, mira, puedes utilizar estas variables, ¿no? Y que es curioso porque GPT chat, perdón, que es como el futuro Jarvis, que ya seguramente a lo mejor quien nos ve ya lo probó, y si no, chéquelo, está muy interesante. Por favor. Pero también hay cosas que el machine learning y que todo este tipo de tecnologías nos ha hecho tener experiencias muy padres, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido has usado? Yo vi hace poco que estabas usando ya generador de imágenes, ¿no? Sí, es que se puso de moda eso de generar imágenes en inteligencia artificial y jamás, o sea, creo que el mundo no está preparado, Jaciel, porque aún el machine learning, la inteligencia artificial no pudo hacerme como tal, no. Me hizo como asiática. Pero sí utilicé los chats. Y es bastante interesante, porque incluso en el chat le dije como explícame a Kant, el imperativo categórico, y dame un ejemplo práctico. Lo hizo de una manera chat, ¿cómo viste que se llamaba? Es TPG Chat. TPG Chat, ¿no? Y estuvo increíble. Incluso le dije, cuéntame una historia. Hazme el índice de un libro, por ejemplo. Y tú dices, está increíble. Yo estaba viendo ejemplos donde tú le puedes pedir, ¿sabes qué? Haz el código para un juego en iOS de una esfera que vaya dentro de laberintos, y te escribe el maldito código. Y hasta te dice, no lo puedo compilar porque no tengo cómo, claro. Pero ahí está. Claro. Y está, se me hace... No, lo que sí vi que no pudo hacer fue que le pregunté que quién va a ganar el mundial. Y me dijo que esas predicciones no las hacía. Yo sí de cómo, entonces ¿cómo apuesto? Claro. No, pero ¿sí intentaste eso? Sí, le pregunté. Pero justamente y me dijo que no podía hacer tema eso. de correlacionar cosas que ya sucedieron. Exactamente. No puede ir hacia... Y ahí es donde yo soy crítico respecto a qué tan creativo o a qué tanto arte puede hacer. Y porque retomando también un poquito a Byung-Chul Han respecto al punctum que tiene como característica el arte, yo creo que es donde carece un poco esta... Yo creo que no es para eso, pero... Y yo creo que sí, todas las profesiones y todos los artistas tienen la oportunidad de utilizar estas herramientas para seguir siendo más creativos, creo que todos deberíamos. Claro. Pero también tienen cosas que han impactado muy padre, inclusive en la industria, que es nuestro tema, que todos aquellos que no le importaba nada de filosofía y que esperaban este momento, vamos a hablar un poco más de eso. En las máquinas ha tenido un impacto muy padre también la inteligencia artificial. Antes son cosas muy complejas entre las máquinas láser, dobladoras, robots, ya las interacciones. Habíamos visto que antes ya se podían comunicar entre ellos, tenían como IoT, que es Internet of Things. Entonces, cuando una máquina termina, le dice al otro robot que vaya a recoger la pieza y la recoge y la lleva al otro proceso, o a lo mejor la trae del almacén para procesarla y luego se lo lleva otro robotito que va a doblarla, luego otro a pintar, luego otro al almacén, donde todas esas plantas ya con inteligencia artificial trabajan prácticamente autónomas. Pues son muy padres, ¿no? Y también, claro, tomando en cuenta que ahora las personas podrían y tienen este perfil de profesión un poco más digna, que era algo que platicábamos hace rato. Claro. Pero sí, es increíble los avances que ha habido con las máquinas láser. Ahora las máquinas ya pueden escuchar, ya pueden ver y pueden
interpretar todos esos datos como para tomar cierto nivel de decisiones, ¿no? Y ahora las incluso máquinas, hasta con más precisión, ¿no? Que luego eso es en el sector en el que tú estás, me imagino que fundamental. sí, y se ve mucho la rentabilidad. O sea, al final lo que no quieres es tener merma, lo que no quieres tener es, fíjate que se descalibró, yo sé que es un tema muy ajeno a lo mejor para muchos, pero se descalibró el láser y entonces parece que cortó toda esta lámina inmensa, pero ya que la quitamos vimos que ninguna pieza sirve, porque no las cortó bien, porque la máquina no marcó una alarma, porque sí estaba cortando pero no estaba perfecto. Y ahí es donde la industria ha hecho que estas máquinas utilicen este tipo de tecnología de inteligencia artificial. Porque la idea es que sean productivas, ¿no? Sí, y claro. si tienes una máquina que lo que te está haciendo es que te está acortando la productividad y pierdes material porque ni siquiera te avisó, también al final es una pérdida. Y que estén relacionadas entre ellas, que tú, y lo vimos ahora en pandemia, pues que de repente nos vimos imposibilitados de asistir a plantas o estar en ambientes donde hay mucha gente, ¿no? Y donde todo, yo vi con mucha alegría a los clientes en las plantas donde invirtieron en tecnología antes de pandemia, post pandemia estaban todos haciendo plantas nuevas. O sea, todo lo bien que les fue a todas esas industrias que sí invirtieron en tener automatizaciones, en tener mejor tecnología, ¿no? Porque también ahí es donde se cuestiona un poco el tipo de herramientas a las que decidimos acceder, ¿no? Y hoy en día es muy, 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 muy padre ver todo lo que se puede hacer. Yo creo que esta parte que estamos viendo con el chat de inteligencia artificial va a migrar hacia las máquinas. O sea, las máquinas ya te van a poder, tú les vas a poder decir qué necesitas, lo van a poner, interpretar y ejecutar. Eso que parece hoy, lo que es un ensayo de Kant, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Necesito la producción de 30 láminas de acero inoxidable con tal parte y quiero que las dejes terminadas en tal nivel. Y eso es bastante padre. O sea, sí, esa parte de que la máquina, ese sueño que tuvimos desde los autómatas a la creación, a nuestro ente inteligente que nos ayuda en la vida, creo que esa parte en la industria de cierta manera sí se cumple, ¿no? Hace tiempo, de hecho lo tocamos un poquito en la primera plática que tuvimos, hay una preocupación también constante por los usuarios de las máquinas de, ok, qué padre que una máquina ya tenga automatización y ahora ya meta y saque las láminas automáticamente, pero y mi compañero que me ayudaba a hacer eso ahora, ¿qué va a hacer? ¿No? Se entiende que hay esta preocupación, pero creo que más bien como sociedad deberíamos de estar enfocados un poco más a que ya nuestras profesiones están cambiando y que la preparación para quien es accesible también se entiende que no todos por desgracia tenemos los mismos privilegios de acceder a la educación, pero quien sí puede acceder a la educación se prepare para tener otro perfil también a nivel profesional, porque la tecnología, lo estamos viendo, no va a parar, ¿no? Claro. No, incluso yo creo que también tiene que ver con una cuestión de oportunidades. O sea, creo que cuando una puerta se abre, creo que otras dos también, Sí. ¿no? Hablando de una manera bastante optimista, ¿no? Bueno, vamos a migrar a toda esta cuestión de las máquinas, perfecto, pero ¿qué oportunidades le estás dando a las personas? Solamente educación. De nada te sirve tener educación si no tienes oportunidades para que una persona aplique esos conocimientos a un trabajo, siquiera si hay buenas ofertas laborales. Yo puedo verlo, por ejemplo, con amigas mías. Hace poco salí con una que estudia diseño gráfico, ¿no? Y me dije, bueno, más o menos cómo están las ofertas laborales. Me dijo, o sea, te explotan, te trabajar muchísimo y si acaso te pagan 5,000 pesos. Y me quedé así, es que está fatal eso también, ¿no? Entonces, la cuestión es que mientras nos ahorramos costos en unas áreas, ¿en qué le vamos a invertir? E idealmente la inversión también va dirigida hacia la gente, no solamente hacia las máquinas. ¿De qué manera me ahorro dinero para meterme más en el bolsillo? No, porque también hay que aprovechar o invertir, a mi parecer, en lo que es, bueno, no sé si le dice así, pero también el talento humano hasta cierto punto. Es que aún y cuando tengas una muy buena herramienta, una muy buena máquina, aún y cuando tengan una masaca, si no tienes un buen operador, buen programador, buen administrador, de hecho esa es una realidad muy cruda que sí hay que mencionarla. Yo he visto mucha industria que tiene muy buenas herramientas, pero el operador se fue, el que les sabía entonces le enseñó el maestro Pedrito. Entonces, casi todos usan en la capacidad real de su máquina un 40%. Pero como creen tener una muy buena herramienta, Claro. entienden que, están siendo súper rentables. Cuando no es cierto. Ahí es donde va la otra parte, preparar a tu personal, estar en constante entrenamiento, darles la correcta información, Claro. para que puedan... Oportunidad de crecimiento. Sí, oportunidad de crecimiento. Y es que hoy en día también, como lo mencionabas hace rato, las nuevas generaciones también buscan oportunidades diferentes también en el campo laboral. Claro.
ya no es tan sencillo que la gente quiera trabajar tan duro por tan poco, ¿no? Ya claro. Todos están... También creo que a veces van al extremo de querer tener una mega idea de hacerse millonarios, como sorry a todos los que invirtieron en Bitcoin, pero creo que sí va de la mano, o sea, no es tener una wow super herramienta, y creo que ahí es donde todos quizá nos convendría relacionarse un poco con el lenguaje de programación, un poco con este tema de inteligencia artificial, porque son herramientas que podemos utilizar y ahorrarnos todas esas tareas repetitivas que no necesariamente implican nuestro poder de pensamiento, ¿no? Yo creo que ahí es donde están las grandes diferencias. Claro que sería lo ideal. Ahora, también el problema es que ahorita esta conversación termina siendo incluso hasta desde un punto de vista de privilegios, si tú lo pones a pensar. Claro. No todo el mundo tiene esta capacidad, incluso no todas las empresas siquiera tienen para pagarle a sus empleados, muchos ni siquiera para invertir en una super mega máquina, ¿no? Pero también hay que pensar que a largo plazo, pues nada más contestamos las necesidades inmediatas. Por ejemplo, si necesito personas que me trabajen y todas son como hormiguitas que puedo sustituir. Sí, pero tienes un personal que lleva 5 años trabajando ahí, que se conoce a la gente, que se conoce a la máquina, que se sabe los truquitos. O sea, no es solamente yo te sustituyo a ti como persona y ya porque nada más me haces un trabajo, no es también ver el valor de ese engrane, por así decirlo, pero es un ser humano. Y eso también es importante. Ahorita las millennials, la gente de mi generación, veo que nomás se quiere meter un trabajo porque, es para que me dé seguridad. No quiero estar 20 años en el mismo puesto haciendo lo mismo, no quiero crecer, quiero estar en una empresa de alto valor, no quiero estar con una empresa, por ejemplo, que no piensa en el medio ambiente o que tiene un mal ambiente laboral o que, por ejemplo, no se dedique a invertir en nosotros como empleados, por ejemplo. Y eso también es una parte importante que no necesariamente sustituyes con mucha tecnología, ¿no? Y eso también es la cuestión del rezago, que queremos que poner tecnología, querer que México poder instalar, Wi-Fi gratis en toda la ciudad, atiende los problemas reales de la ciudad. O sea, el último de los problemas, a mi parecer, de las ciudades, ¿no? Sería la cuestión del Wi-Fi. Primero, por ejemplo, una vivienda digna, buenos trabajos, seguridad, por decirlo de alguna manera, buenas vías de transporte público, porque ahorita ya la Ciudad de México está así, no te puedes mover a ningún lugar a menos que te hagas 30 minutos, por así decirlo, o más, ¿no? Entonces, son de las cosas a las cuales tenemos que poner atención, no solamente la cuestión de la máquina y meter a la tecnología por la tecnología, porque la tecnología va acompañada también de ¿qué? De la humanidad. Y si no por la gracia de la humanidad, ¿de qué me funciona que por eso la tecnología? ¿Por qué? Porque es una cuestión que idealmente diría que en paralelo. Porque si una se rezaga, la otra también. Y que de hecho también sucede, sí, inclusive en la tecnología. Hoy en día vemos que en las máquinas también llegan estas decisiones complicadas. Entiendo que es muy curioso lo que mencionas. Como que a veces como dueños directivos de empresas pensamos en la mejor decisión financiera y hay toda esta maquinaria asiática haciendo productos de muy baja calidad pero baratos, que parece que esa es la panacea de solución a esas decisiones complicadas. Pero creo a nivel personal que es más beneficioso tener una muy buena máquina que también te cuide y ayude a tu personal. Porque hay decisiones que luego son muy complicadas. Hay cosas que, así como en inteligencia artificial en la industria, hay cosas que no están reguladas. Por desgracia en México, como si una máquina o no debe tener las protecciones adecuadas, si lo que emite de polvo metálico lo están inhalando o no los empleados, claro. Y eso yo veo que sucede mucho con la industria asiática y a mí, por eso es que quise sacar esos contenidos. Claro, porque no terminas gastando más. Si tus empleados no están bien, vas a gastar mucho más en que van a estar enfermos, en que no van a poder asistir, en que tienes que pagar mejores seguros médicos, etcétera, etcétera, y luego no lo ven. Lo hago el símil con un dicho que dice: nadie tiene tiempo de hacer las cosas bien a la primera. Todos tienen tiempo de hacerla 2 o 3 veces porque las hacen mal. Claro. Está chistoso, pero es igual. Yo creo que a nivel financiero es preferible invertir bien una vez, donde cuidas muchos aspectos de tu empresa, porque no nada más es hacer un proceso y ya te resuelve tu dinero, sino es todo lo que rodea a tu máquina, todo lo que implica tener buena tecnología como para tomar mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, al final, como saben, digo, ya llevamos un buen ratito platicando y esto nos daría como mucho más para otro podcast. pero la intención también de platicar estos temas, de hablar de la tecnología y las máquinas, todo esto que estamos, es quizá también darles buenas referencias a la gente que nos escucha o que nos ve, de posiblemente algunos libros que les funcionen, ¿no? Si quieren saber más de este tipo de temas que a nosotros, estoy seguro que nadie piensa igual, nos encantaría
generar esta inquietud de investigar más, de leer un poco más, de involucrarse más con estos temas. Creo que estaría padre, bueno, de inicio, platicar de tu libro. A ver, cuéntanos ahora sí de qué va. Bueno, no tiene que ver con tecnología ni máquinas ni nada por el estilo, pero fue un libro que escribí este año. Se llama ¿Por qué la vida y no mejor la muerte? Prácticamente toca temas, por ejemplo, como lo que es el suicidio, lo que es la vida, lo que es un poco la depresión, por ejemplo, lo cual también a mí se me hace bastante interesante porque pues la padezco. Y básicamente eso. De mi libro en especial, ¿no? Porque también creo que es importante generar esta inquietud no solamente hacia los ámbitos como lo que puede ser el dinero, ¿no? O la, no sé, monetización instantánea o hacernos famosos, cuestiones así, sino también cosas que nos llenan, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me pasó con este libro, ¿no? Que de hecho era un libro que ni siquiera pensaba publicar en un primer lugar, era prácticamente como mi diario, yo escribía y hablaba sobre lo que yo pensaba y se lo presenté a unas amigas, incluso también a mi mamá me dijo, me encantó, ¿por qué no lo publicas o por qué no lo enseñas? Dije, bueno, también esta necesidad de compartir, ¿no? Lo que hablamos al principio de la creación, que algo es también bastante bueno, y no para ser único y divergente, decir, es que no hay más nadie que ha hablado de estos temas, y no, o sea, incluso es para nosotros esta capacidad de poder, como se dice, un poco como demostrar, más que demostrar, enseñar, explicar o hasta cierto punto plasmar en papel o de diferentes maneras. Hay gente que escribe, hay gente que pinta, hay gente que hace música, etcétera, etcétera, pero poder plasmar este mundo interno también es bastante importante. ¿Por qué? Porque aunque no seamos todos auténticos y únicos, ¿no? Por alguna razón tenemos esta necesidad de sacar lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Darles formas, darles algún tipo de sentido crítico también, pero también dejarnos sentir este tipo de cuestiones. La filosofía no es solamente una cuestión objetiva, rígida, dura y teórica, ¿no? Eso también es algo que se siente, es algo que también se vive. Por ahí también cuestiones, por ejemplo, como la filosofía de la tecnología, luego es tan importante también poderlo leer, porque pensamos que más tiene que ver con entender datos, ¿no? No sé, o cuestiones de programación. De hecho, hacer la actividad de la lectura o hacer la actividad de la escritura sí tiene un impacto en el ser importante, ¿no? Sí, son tareas que tienen inclusive consecuencias muy padres para cada quien que lo hace, ¿no? Claro. Entonces, bueno, felicidades, ¿no? Por tu libro. Yo creo, no sé, algunos libros que nos puedas recomendar respecto a estos temas, quizá. De tecnología, por ejemplo, lo mencioné hace rato, el de No Cosas de Byung-Chul Han. También hay uno que se llama La Aldea Global de McLuhan. También La Cuarta Revolución de Luciano Floridi. También es un muy buen libro, a mi parecer. También pueden encontrar muchos artículos también respecto al área de filosofía de la tecnología. Literalmente lo pueden googlear, PDF y lo encuentran. Que de hecho en revistas. Sí, lo vamos a poner. Vamos a ponerlos ahí. Pero sí, porfa, si les gusta este contenido, denos un like. Lo hacemos, de hecho, sí se los puedo comentar. Nos encanta generar esto. O sea, no es un tema de los resultados que vamos a tener de manera exclusivamente financiera, sino creo que el compartir conocimiento y con los invitados es lo que trato de hacer, que demos un poco de nosotros hacia los demás y que llevemos un poco de información hacia donde están ellos, los usuarios. Es muy valioso para todos, ¿no? Acostumbrarnos también a tener diálogos donde no hay un ganador y un perdedor, sino más bien hay algo en el medio que es mucho más sano, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de nuevo, Nadine. Gracias. Nos la pasamos muy bien. Siempre me la paso muy bien acá. Siempre me dan de tomar. Hoy ahorita no me dieron de comer, pero pues no. No, eso no es cierto. Ya, córtale, por favor. No, cuídense mucho, chicos, y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos. Chao. Bye. Bye. Tecnología para hoy, tecnología para el futuro.